Antes de morir, Juan Gabriel dejó palabras que hoy suenan como un susurro incómodo, de esos que no se dicen en público pero que, cuando salen a la luz, lo cambian todo. Porque detrás del ídolo, del genio que cantó al amor como pocos y al desamor como nadie, existía una historia familiar llena de silencios estratégicos, heridas mal cerradas y verdades que incomodan incluso a quienes creían conocerlo todo. ¿Por qué habló justo al final? ¿A quién protegía guardando tanto tiempo ciertas confesiones? ¿Y por qué algunas versiones oficiales parecen no encajar cuando se escuchan sus últimas revelaciones con atención? Aquí aparecen los puntos más polémicos: relaciones familiares marcadas por la distancia, afectos condicionados por el éxito, decisiones que dividieron a su entorno y una verdad que, según muchos, nunca debió permanecer oculta. Nada es tan sencillo como lo contaron, y cuando se atan los cabos, la imagen perfecta empieza a resquebrajarse de una forma inquietante, casi incómoda, de esas que te hacen pensar, esto explica demasiadas cosas. Quédate conmigo porque vamos a repasar esas declaraciones finales, las reacciones que provocaron y los detalles que algunos prefieren ignorar, pero antes te pido algo importante. Suscríbete al canal y deja tu like, porque eso le indica a YouTube que este contenido es relevante, que merece ser recomendado y que hay personas interesadas en conocer las historias completas, sin filtros ni versiones edulcoradas. Si puedes apoyar el canal con un super thanks, es como dar un empujón extra para que sigamos investigando y contando lo que muchos callan. Y si no puedes, comenta qué fue lo que más te sorprendió, porque tu opinión también suma y mucho. Y sobre todo, mira este vídeo hasta el final, porque la última revelación es de esas que te dejan en silencio unos segundos, intentando procesar todo y preguntándote si realmente conocíamos al hombre detrás de la leyenda. Juan Gabriel nació Alberto Aguilera Valadez el 7 de enero de 1950, en Parácuaro, un pequeño y humilde pueblo del estado de Michoacán, México. Su nacimiento ya trajo consigo una carga invisible, como si el destino, incluso antes de sus primeras palabras, le hubiera impuesto ya un camino espinoso. Era el menor de 10 hermanos. Desde pequeño, la vida le presentó su cara más dura. Su madre, Victoria Valadez Rojas, era una mujer fuerte pero sobrecargada de trabajo, y su padre, Gabriel Aguilera Rodríguez, enfrentó graves problemas mentales que acabarían teniendo un profundo impacto en el destino de toda la familia. Gabriel, el padre, sufrió una crisis nerviosa tras provocar un incendio en un campo donde trabajaba, y acabó internado definitivamente en un hospital psiquiátrico. Fue un acontecimiento trágico y traumático, que dejó a la familia completamente desamparada, desorientada y sumida en un abismo de necesidad. Sin el apoyo de su marido, Victoria tuvo que tomar decisiones difíciles para alimentar a sus hijos. El pequeño Alberto, de apenas 4 años, fue llevado por su madre a Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, con la esperanza de encontrar una vida mejor. Sin embargo, al llegar a la ciudad, se vio incapaz de mantener al niño. En un gesto doloroso, pero que consideró necesario para su bien, Victoria lo dejó al cuidado de una institución llamada Escuela de Mejoramiento Social para Menores, una especie de orfanato para niños sin hogar o en riesgo social. Allí Alberto pasó buena parte de su infancia, lejos de la presencia de su madre, del calor de un hogar y de cualquier tipo de cariño constante. Esa separación dejó en él una huella irreversible. Él mismo declararía, años después, que a lo largo de su vida adulta vivió con una herida emocional abierta, fruto del sentimiento de haber sido descartado, abandonado por quienes debían amarlo incondicionalmente. En el orfanato, Alberto enfrentó un mundo duro, con reglas estrictas, poco espacio para el afecto y muchas veces rodeado de abandono emocional. Pero fue precisamente en este ambiente hostil donde empezó a desarrollar su talento artístico. De niño encontró refugio en la música. Cuando todos dormían, él aprovechaba el silencio de la noche para cantar suavemente, componiendo canciones que hablaban del dolor que sentía, la añoranza de su madre, la ausencia de su padre y el deseo de ser amado. Aprendió a tocar instrumentos básicos, como el piano y la guitarra, a menudo aprendiéndose por sí mismo o observando a otros. La música se convirtió en su forma de resistir. Mientras otros niños buscaban refugio en juegos o pequeños actos de rebeldía, Alberto se sumergía en el universo de las melodías y las letras, donde podía crear mundos mejores que aquel en el que vivía. Fue también en esta época cuando conoció al profesor Juan Contreras, figura fundamental en su vida.
Juan era responsable de las actividades musicales en el orfanato y notó el brillo en los ojos del niño y el talento natural. A diferencia de muchos otros adultos que lo ignoraban o solo lo disciplinaban, Contreras le ofreció algo precioso: atención, aliento y cariño. La relación entre ambos fue tan significativa que, más tarde, ya como artista, Alberto elegiría el nombre de Juan Gabriel en honor a este maestro, combinando el nombre de su mentor con el de su padre. Fue su manera de inmortalizar a estas dos figuras masculinas que marcaron profundamente su destino, una a través de la ausencia y el dolor, y la otra a través de la presencia y el cariño. Pero incluso con este apoyo específico, Alberto siguió enfrentando una infancia de privaciones. Vivía con hambre, vestía ropa reutilizada y casi nunca recibía visitas. Mientras que otros niños tenían parientes que venían los fines de semana o en ocasiones especiales, él miraba por la ventana con la esperanza de ver regresar a su madre. Este reencuentro tardaría muchos años en concretarse por completo. El sentimiento de abandono profundizó y moldeó su personalidad. Un niño sensible, introspectivo, que lloraba solo y escondía sus cuadernos con letras de canciones como si fueran tesoros secretos. Aunque era pequeño, ya entendía que el mundo no era amable con niños como él, frágiles, soñadores y diferentes. Esta diferencia, de hecho, se notó desde temprana edad. Su forma de hablar, sus gestos suaves y su manera dulce llamaban la atención y provocaban burlas entre los demás chicos. Los prejuicios, incluso a una edad temprana, comenzaron a manifestarse. Aún sin entender exactamente qué era, Alberto se dio cuenta de que no encajaba en el molde esperado. Él era diferente y el mundo que lo rodeaba lo hacía sentir así de una manera cruel. La infancia, que debería haber sido una época de acogida, se convirtió en un periodo de supervivencia emocional. Fueron estos años de silencio, rechazo e introspección los que lo prepararon para ser el artista visceral que más tarde encantaría a las multitudes con su sensibilidad única. Siendo adolescente, decidió huir del orfanato en busca de libertad. Estaba cansado de las frías paredes y de la repetitiva vida cotidiana de ese lugar. Su fuga fue más que un acto impulsivo. Fue un grito de desesperación, una búsqueda de su propia identidad. Comenzó a vivir en las calles de Ciudad Juárez, donde sobrevivió como pudo. Dormía en plazas, estaciones de autobuses y bancos de parques. A veces pasaba días sin comer. Comenzó a cantar en bares y discotecas, intercambiando su talento por algunas monedas o comida. En estas presentaciones surgió su primer nombre artístico, Adán Luna. Sabía que, para conquistar su espacio, necesitaba reinventarse. A pesar de la dureza de la vida cotidiana, el joven Alberto tenía una luz en los ojos. Quienes lo vieron cantar dijeron que transmitía una emoción tan profunda que hacía llorar al público. Era como si todo el dolor acumulado en sus primeros años se desbordara a través de su voz. El nombre artístico Juan Gabriel aún no había nacido, pero el espíritu del artista ya estaba presente en cada nota. Incluso sin una formación académica formal, estudió cuidadosamente a los grandes compositores mexicanos, como Agustín Lara y José Alfredo Jiménez, no para imitarlos, sino para aprender a encontrar su propia voz. Al poco tiempo empezó a atraer la atención de músicos locales, y más tarde, de artistas más importantes que lo contrataron como corista o compositor. Uno de esos momentos decisivos ocurrió cuando comenzó a trabajar como asistente y corista de la famosa cantante Angélica María, quien le abrió algunas puertas en el mundo musical. Juan Gabriel escribió decenas de canciones, utilizando trozos de papel e improvisando instrumentos. El dolor de la privación de libertad reavivó la llama de su creatividad. Su salvación vino de la mano de un admirador que trabajaba en la justicia y que, encantado por su historia y sus composiciones, ayudó a demostrar su inocencia y lo sacó de allí. Cuando se fue, volvió más decidido que nunca. Sabía que no había más tiempo que perder. Poco después, finalmente logró grabar su primer tema de éxito, No tengo dinero. La canción, lanzada en 1971, fue un éxito. Sus letras, que hablaban de la falta de dinero pero de la abundancia de amor, eran el reflejo perfecto de su propia vida. Con arreglos sencillos y una interpretación honesta, Juan Gabriel cautivó de inmediato al público mexicano. No tengo dinero se convirtió en un himno popular y le abrió el camino al estrellato. A partir de entonces su vida cambiaría por completo. Pero el éxito no llegó solo.
Con ello vino la presión, el foco de atención y la necesidad de protegerse emocionalmente de un mundo que seguía siendo cruel. Juan Gabriel rápidamente se convirtió en un ídolo de las masas, especialmente de las clases populares, quienes se identificaban profundamente con sus letras. No habló de amores inalcanzables ni de fantasías inalcanzables. Sus canciones trataban sobre gente corriente, sobre mujeres que sufrían por amor, hombres abandonados, madres que lloraban por sus hijos, corazones que latían fuera de ritmo por el anhelo. Era un compositor que podía expresar sentimientos universales con una sensibilidad poco común. Sus canciones eran como cartas abiertas al corazón humano. En menos de 5 años, Juan Gabriel ya era un hombre consolidado. Sus presentaciones comenzaron a llenar teatros y palenques en todo México, y su estilo único, mezclando la estética tradicional de la música ranchera con elementos del bolero, el pop e incluso el flamenco, también llamó la atención de artistas internacionales. Sin embargo, entre bastidores todavía se enfrentaba a muchas barreras. Por ser un hombre afeminado, extravagante y fuera de los estándares sexistas de la época, se enfrentó a prejuicios velados y a menudo explícitos por parte de colegas y empresarios. Muchos lo consideraban demasiado excéntrico, demasiado sensible, demasiado diferente. Pero él, en lugar de retroceder, decidió destacar. Creó su propia identidad visual, con vestuario llamativo, maquillaje discreto, gestos teatrales y una presencia escénica cautivadora. No solo cantó, interpretó, vivió cada canción como si fuera un pedazo de su alma entregado al público. Tu autenticidad se ha convertido en tu mayor arma. Juan Gabriel compuso para grandes nombres de la música latina como Rocío Dúrcal, quien se convirtió en su compañera artística y amiga inseparable. Juntos lanzaron éxitos que marcaron generaciones. Canciones como Amor Eterno, Querida, Así fue y Hasta que te conocí se han convertido en clásicos atemporales. Cada uno de ellos llevaba huellas del dolor que vivió cuando era niño, las pérdidas que enfrentó y el amor que nunca dejó de buscar. Con el tiempo, Juan Gabriel se hizo conocido no solo como cantante, sino como uno de los compositores más prolíficos de México. Se estima que compuso más de 1800 canciones a lo largo de su vida. Escribía a diario, casi como un ritual, y decía que la música era su forma de curar heridas invisibles. La mayoría de sus letras hablaban del amor, pero no del amor idealizado. Fue un amor doloroso, lleno de idas y venidas, un amor que reflejaba la vulnerabilidad humana. Incluso en la cima de su éxito, Juan Gabriel nunca olvidó sus orígenes. Regresaba frecuentemente a Ciudad Juárez, donde financiaba proyectos sociales, escuelas de música y eventos culturales. También ayudó a orfanatos y familias en situación vulnerable. Sabía lo que era no tener nada y quería devolver al mundo algo de lo que había logrado. A pesar de su fama internacional, Juan Gabriel nunca se dejó deslumbrar por los lujos. Vivía en la intimidad, cuidando a los hijos que tuvo con su íntima amiga Laura Salas. Sus hijos lo llamaban papá cariñosamente y él se esforzaba por estar presente, incluso con su apretada agenda. Su lado paterno era cariñoso, protector, y sus hijos veían en él no a la estrella, sino al hombre que siempre estaba ahí para escucharlos, cantar con ellos y protegerlos del mundo. Uno de los aspectos de su existencia más comentados, pero menos esclarecidos, ha sido siempre su sexualidad. Durante sus más de 4 décadas de carrera, Juan Gabriel evitó discusiones directas sobre su orientación sexual, a pesar de que su imagen pública y sus delicados gestos han generado especulaciones desde los primeros años de su fama. En un país como México, que es fuertemente conservador, especialmente en los años 1970 y 1980, la homosexualidad estaba aún más estigmatizada que hoy. Muchos artistas homosexuales o afeminados fueron silenciados o marginados, y Juan Gabriel, con su esencia artística visiblemente sensible, necesitó desarrollar una estrategia para protegerse, al mismo tiempo, encantar al público con su inconfundible voz y emoción. A pesar de las sospechas sobre su sexualidad, rara vez permitía que se hablara en público de su vida amorosa. Cuando un periodista se atrevió a preguntarle directamente si era gay, respondió con la icónica frase que se convertiría en una de sus declaraciones más famosas y repetidas: "Lo que se ve no se pregunta". Con esta enigmática y a la vez reveladora respuesta, dejó la sensación de que no necesitaba dar explicaciones, que su verdad era visible para cualquiera que quisiera verla.
Esta frase no solo se convirtió en un eslogan, sino que también se convirtió en un símbolo de resistencia para muchos hombres y artistas homosexuales en América Latina que también preferían vivir sus identidades al margen de la imposición social de etiquetas. Juan Gabriel, sin necesidad de declararse abiertamente, comenzó a representar una figura de empoderamiento silencioso, desafiando las normas de la masculinidad tradicional con su forma de vestir, sus delicados gestos y su apasionada manera de interpretar canciones de dolor y amor. Muchos de quienes convivieron estrechamente con él sabían que su sexualidad era un aspecto delicado e íntimo. Pese a ello, su vida estuvo marcada por relaciones secretas y profundamente afectivas. Uno de los casos más conocidos y polémicos fue el de Joaquín Muñoz, un hombre que trabajó como su asistente durante muchos años y que aseguraba haber sido no solo su compañero de trabajo, sino también su pareja sentimental. Tras el apogeo de la carrera de Juan Gabriel, Muñoz publicó un explosivo libro llamado Juan Gabriel y yo, en el que afirmaba que los dos vivieron una intensa relación amorosa, llena de altibajos, pasión, celos y complicidades. El libro provocó un escándalo mediático inmediato. Juan Gabriel quedó profundamente herido por la publicación, sintiéndose traicionado, y rompió públicamente con Muñoz, acusándolo de oportunismo y exposición gratuita de su intimidad. El episodio fue sumamente doloroso para el cantante, ya que demostró que incluso sus allegados podían usar su vida personal como moneda de cambio para obtener atención y ganancias. A pesar de nunca haber hablado abiertamente de Joaquín Muñoz, la abrupta distancia entre ambos tras la publicación del libro indicaba que, en realidad, había sentimientos profundos y quizás incluso verdad en las palabras escritas. Otros nombres también se han sugerido a lo largo de los años como posibles amores de Juan Gabriel. Los periodistas de espectáculos especulaban constantemente sobre conductores, guardias de seguridad y miembros de su equipo con quienes mantenía una relación intensa y confidencial. Pero Juan Gabriel, un maestro en expresarse con canciones y silenciar con palabras, nunca confirmó en público ninguna relación sentimental. Prefería mantener el telón cerrado sobre este aspecto de su vida, como si su alma solo estuviera disponible para el público en forma de música. Lo más curioso es que, a pesar de mantener este silencio, Juan Gabriel se convirtió en un símbolo para la comunidad láctea y en toda América Latina. Representó a ese artista que, aunque no se declaró, se propuso vivir su verdad como pudo. Sus trajes extravagantes, sus gestos, su emoción explícita y su negativa a esconderse por completo crearon una conexión emocional muy fuerte con personas que también se sentían al margen. Muchos lo vieron no solo como un ídolo musical, sino como un ícono de libertad y expresión. Incluso en los momentos más difíciles, nunca intentó masculinizarse para complacer al mercado, ni cedió ante las presiones de la prensa. Siguió su esencia, consciente de que su arte hablaba más que cualquier confesión. A pesar de todas las especulaciones sobre su vida amorosa con los hombres, Juan Gabriel también tuvo relaciones cercanas con mujeres. Uno de los más significativos fue con Laura Salas, una mujer discreta, de comportamiento tranquilo, con quien mantuvo una amistad profunda y duradera. Laura nunca apareció como una compañera romántica, pero fue quien dio a luz a los 4 hijos de Juan Gabriel. Durante años, muchos se preguntaron cuál era la verdadera naturaleza de la relación entre ambos. Hubo quienes afirmaron que Laura era solo una amiga dispuesta a ayudarlo a realizar su sueño de ser padre, y que los niños fueron concebidos mediante inseminación artificial o arreglos privados. Otros creían que existía una implicación emocional entre ambos. Lo cierto es que Juan Gabriel siempre se refirió a Laura como una mujer importante, alguien que estuvo con él en sus momentos más difíciles y que lo ayudó a construir la familia que siempre soñó tener. Sus hijos, Luis Alberto, Iván, Jan y Joao, fueron criados con cariño y bajo estrictos cuidados. Juan Gabriel fue un padre presente, protector y afectuoso. Incluso con una apretada agenda de compromisos y viajes, se propuso mantener a sus hijos cerca, supervisando su educación, salud y bienestar. Los trataba como su mayor tesoro. A menudo, los incluía en viajes, fiestas e incluso entrevistas cuando sentía que era seguro. Una de las etapas más traumáticas y definitorias de su vida ocurrió justo cuando aún intentaba sobrevivir en las calles de Ciudad Juárez y dar sus primeros pasos hacia una carrera musical. Fue durante este periodo, todavía en los años 1960,
cuando el joven cantante acabó siendo detenido injustamente, acusado de un delito que no cometió, episodio que marcaría su alma para siempre. El caso ocurrió en 1969, cuando Alberto, ya usando el nombre artístico de Adán Luna, intentaba consolidarse como cantante y compositor detrás de escena en la industria musical. Había empezado a grabar algunos demos, recorrer estudios y mostrar sus canciones a cambio de pequeñas sumas. Su vida todavía era extremadamente precaria. Dormía en sofás prestados, en estaciones de tren o incluso en celdas de policía, solo para pasar la noche. Precisamente una de estas noches, mientras buscaba refugio, fue detenido tras ser acusado de sustraer joyas y objetos de una residencia. Las pruebas eran frágiles y las circunstancias confusas, pero el sistema judicial de la época no le ofreció una defensa adecuada ni la oportunidad de explicarse. Los prejuicios debidos a su apariencia, sus maneras afeminadas y su origen humilde contribuyeron a que fuera tratado como culpable incluso antes de que se llevara a cabo cualquier juicio formal. Resultado: fue condenado y enviado a la temida prisión de Lecumberri, también conocida como el Palacio Negro, prisión de máxima seguridad famosa por sus condiciones inhumanas y el trato brutal a los reclusos. El tiempo que pasó en prisión fue un verdadero infierno para Juan Gabriel. Estuvo rodeado de peligrosos criminales, enfrentó abusos físicos y psicológicos y pasó días sin ninguna esperanza de libertad. Tenía solo 19 años y ya cargaba sobre sus hombros el dolor de haber sido rechazado por su propia madre siendo niño, el abandono de su padre y ahora también la violencia del sistema penal mexicano. Sin embargo, incluso en ese ambiente asfixiante y opresivo, no permitió que su luz se apagara. Escribió decenas de canciones dentro de prisión, algunas de las cuales luego se convertirían en éxitos, siempre utilizando pequeños trozos de papel o memorizando pasajes enteros porque no tenía materiales a su disposición. Su creatividad era su único refugio contra la locura. Entre los guardias y reclusos pronto se hizo conocido como el cantante, y en algunos momentos especiales era invitado a cantar, convirtiéndose en una figura respetada incluso dentro de ese universo hostil. Su liberación solo fue posible gracias a la intervención de una mujer que trabajó en el sistema judicial mexicano y que se enamoró de su historia y talento. Ella, conmovida, comenzó a investigar su caso y encontró flagrantes inconsistencias en el proceso. Movida por la justicia y la compasión, logró liberarlo después de más de un año de sufrimiento. Esta mujer, cuyo nombre conservó siempre con cariño y respeto, representó un punto de inflexión en su vida. Ella no solo le dio libertad, sino que también le devolvió la fe en que todavía había gente buena en el mundo. Tan pronto como dejó Lecumberri, Juan Gabriel se hizo una promesa: nunca más dejaría que las circunstancias lo silenciaran. Y así, apenas unos meses después de salir de prisión, estaba de regreso en el estudio, decidido a convertir su dolor en música. Fue en ese contexto que lanzó No Tengo Dinero, su primer gran éxito, cuya letra reflejaba no solo su condición económica, sino principalmente el vacío emocional que cargaba. El repentino éxito fue como un grito de liberación. No solo sobrevivió, sino que empezó a ser escuchado. Aún así, los fantasmas del pasado seguían atormentándolo. Años más tarde, ya consolidado como uno de los más grandes artistas de la música latina, enfrentaría nuevas dificultades que volverían a poner en riesgo su reputación y su paz. En la década de 2000, Juan Gabriel se vio envuelto en una importante batalla con la justicia mexicana por acusaciones de evasión fiscal. Según el SAT, organismo equivalente al Servicio de Impuestos Federales de México, había evadido millones de pesos a lo largo de su carrera. El escándalo fue noticia en periódicos, revistas y programas de televisión. El gobierno incluso confiscó varias de sus propiedades y fue citado varias veces para brindar aclaraciones. Juan Gabriel, acostumbrado a ser discreto en su vida financiera, se sintió expuesto, atacado y profundamente herido. Afirmó que gran parte de su fortuna la había utilizado en proyectos sociales, donaciones a organizaciones benéficas, apoyo a artistas en ciernes y mantenimiento de su gran equipo de trabajo. Aún así, tuvo que firmar acuerdos millonarios para solucionar la situación y evitar nuevos procesos judiciales. Otro momento delicado fue cuando comenzaron a circular en la prensa sensacionalista una serie de acusaciones anónimas sobre comportamientos abusivos entre bastidores dentro de su equipo.
Algunos artículos incluso sugirieron que Juan Gabriel ejercía un control excesivo sobre sus hijos y empleados, y que exigía lealtad absoluta a cambio de generosidad financiera. Por momentos, ex colaboradores insinuaron que trabajar con él podría ser un privilegio, pero también una prisión emocional. Juan Gabriel nunca respondió públicamente a estas insinuaciones, prefiriendo guardar silencio o responder con ironía, como era su estilo. Para muchos fanáticos, estas acusaciones no fueron más que intentos de manchar la imagen de un hombre generoso, pero para otros, plantearon dudas sobre la vida detrás de escena de un ídolo que, como todo ser humano, podría tener defectos y sombras. La muerte de Juan Gabriel, anunciada el 28 de agosto de 2016, dejó a México y a toda América Latina sumidos en una profunda tristeza. Fue como si de repente le hubieran arrancado una parte del alma cultural del continente. El artista que durante más de 4 décadas había cantado sobre el amor, la pérdida, el dolor, el anhelo y la esperanza con una sensibilidad incomparable, partió inesperadamente, generando conmoción, homenajes, al mismo tiempo, una serie de dudas, rumores y conspiraciones que aún hoy alimentan el imaginario popular. Oficialmente, la causa de la muerte fue un infarto masivo ocurrido en su casa de Santa Mónica, California, pocos días después de un gran show en Los Ángeles, en The Forum, como parte de la gira México es todo. A sus 66 años, Juan Gabriel aún se encontraba en plena actividad artística, con agendas apretadas, proyectos en marcha y planes de nuevas grabaciones. Esto hizo que la noticia no solo fuera triste, sino también impactante para sus fans y la prensa mundial. Lo que parecía ser el final de una vida marcada por la superación y la dedicación a la música. Sin embargo, pronto empezó a convertirse en uno de los episodios más polémicos de su historia. En primer lugar, hubo extrañeza por la rapidez con la que se difundió la noticia y por el hecho de que, poco después de anunciarse la muerte, los restos del artista fueron cremados sin que hubiera una autopsia pública ni ceremonias abiertas al público. Esto generó especulaciones inmediatas, sobre todo entre los fervientes fanáticos que no aceptaban la idea de que el Divo de Juárez se hubiera ido así, de manera tan discreta, sin despedidas presenciales y con tantos vacíos de información. La familia, especialmente su hijo Iván Aguilera, responsable del patrimonio del cantante, decidió mantener en secreto los detalles del fallecimiento y funeral, lo que acabó alimentando aún más la curiosidad y la desconfianza popular. En medio del revuelo, comenzaron a circular rumores de que Juan Gabriel en realidad no había muerto. Las primeras versiones sugerían que había fingido su propia muerte para escapar de problemas económicos, amenazas de grupos poderosos o incluso de la presión insostenible de la fama. Esta teoría fue fuertemente impulsada nada menos que por Joaquín Muñoz, ex asistente personal del artista, quien salió a declarar públicamente, con total convicción, que Juan Gabriel estaba vivo, viviendo escondido en algún lugar de México, en casas alquiladas, cambiando constantemente de dirección para evitar ser descubierto. Muñoz incluso concedió entrevistas a varios programas de televisión afirmando que hablaba habitualmente con Juan Gabriel y que estaba esperando el momento adecuado para volver. Para muchos, parecía simplemente un intento desesperado por permanecer en el centro de atención. Para otros, los discursos de Muñoz contenían elementos que merecían atención, sobre todo dada la cercanía que había mantenido con el cantante durante tantos años. Las teorías se intensificaron aún más cuando comenzaron a circular audios, mensajes de texto y hasta supuestos vídeos en los que Juan Gabriel aparecía vivo, escondido y con apariencia alterada. La gente decía haberlo visto en pequeños pueblos del interior de México, en clínicas de salud alternativa o incluso fuera del país. Con cada nuevo rumor, la figura de Juan Gabriel adquiría un estatus aún más mítico, como un artista que, cansado de la exposición y las presiones del mundo, hubiera preferido desaparecer para vivir en paz. El caso empezó a recordar a otras celebridades cuyas muertes también están rodeadas de mitos, como Elvis Presley y Michael Jackson. Muchos fans, impulsados por la emoción y la negación de la pérdida, quisieron creer que su ídolo seguía vivo. Esta creencia se alimentó durante años, llegando Muñoz incluso a fijar fechas para el regreso de Juan Gabriel, que obviamente nunca se materializó, generando aún más confusión e incluso indignación entre parte del público. Mientras estas conspiraciones ganaban espacio en los medios sensacionalistas,
El legado de Juan Gabriel crecía de manera impresionante. Sus canciones volvieron a encabezar las listas digitales, sus álbumes fueron reeditados, se organizaron homenajes por parte de artistas de todas las edades y géneros. México se detuvo para homenajear a su hijo más ilustre con presentaciones públicas, murales en su memoria, estatuas y exposiciones en su casa de Parácuaro y también en su residencia de Ciudad Juárez, donde vivió gran parte de su vida. El impacto de su muerte fue tan grande que incluso el gobierno mexicano se involucró, promoviendo ceremonias oficiales para recordar su importancia en la cultura nacional. En esos momentos se hizo evidente cuánto Juan Gabriel se había convertido en algo más que un artista. Era una figura paterna, un símbolo de resiliencia, un puente entre el sufrimiento del pueblo y la belleza del arte. Sus composiciones fueron reproducidas aún con mayor frecuencia en radio, telenovelas, cine y fiestas populares.